Un momento histórico que casi después de 46 años no se termina de crear y mucho menos de creer, pues buscar la atención ideal para nuestros pacientes es cada día más difícil de alcanzar, pero que de seguro con pensamientos críticos de personas como ustedes lograremos un futuro próximo ideal. Fueron los fundadores de esta universidad los que tuvieron el coraje de dar uno de los primeros pasos. Hoy somos cerca de miles los que damos el brazo, el conocimiento y hasta el cerebro en pleno para dar un halo de tranquilidad y felicidad a tantos hogares que lo necesitan. Familias, terapeutas, ponentes, sepan que están presentes en tierras que desean que demos lo mejor para el bien de los demás. A eso vinimos a este mundo. Y en compañía de Ángeles de la Guarda, fundación pionera en intervención a personas con trastornos del desarrollo, estamos transmutando no solo el pensar de las instituciones gubernamentales, sino el pensamiento de millones de terapeutas que están dispuestos a hacer de las éticas del cuidado y de la compasión su razón de existir. Bienvenidos. Doctor Daniel, director del programa de psicología de la Universidad Iberoamericana, dé usted la bienvenida. Muy buenos días para todos y todas. Gracias por su puntual asistencia, por acudir a este llamado. Este semestre tenemos muchísimas sorpresas por parte de la Iberoamericana. También me tomé un poco el trabajo de hacer unas pequeñas palabras, las cuales me voy a disponer a leer. Son unas palabras de agradecimiento para todos ustedes al llegar en el día de hoy a este magno evento. Para la Corporación Universitaria Iberoamericana, la Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales, el programa de Psicología, representa un verdadero orgullo el recibir en este día a tan selecto grupo de ponentes y a ustedes también como asistentes. Agradecemos a las directivas de la universidad por brindarnos este apoyo desinteresadamente. Siempre han estado muy abiertos a este tipo de ejercicios. Al Colegio Colombiano de Psicólogos, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología por su apoyo también en este ejercicio académico. Agradecemos también sinceramente a la Fundación Ángeles de la Guarda por su apoyo, patrocinio, interés y buena voluntad para que este ejercicio académico se pueda compartir a toda la comunidad. Pues fueron ellos parte de los gestores para traer a los grandes ponentes que vamos a tener en el día de hoy y de los cuales aspiramos que todos ustedes desde allá puedan aprovechar que este ejercicio no sea pasivo, sino sea un ejercicio muy activo, que nos hagamos todas las preguntas, o se las hagamos a ellos, ¿no?, que son los expertos. El seminario que nos convoca hoy de neuropsicología y rehabilitación desde un enfoque inclusivo se alinea con las acciones que desarrolla la Fundación Ángeles de la Guarda, con la misión, la visión de la Iberoamericana y los propósitos de formación de nuestros estudiantes, así como el quehacer del psicólogo iberoamericano, quien se prepara para aportar a la sociedad de los diferentes marcos y espacios de acción. Este tipo de ejercicios resulta ser muy atractivos, porque resultan muchísimas cosas, y ustedes como profesionales de diferentes disciplinas, papitos, terapeutas y demás, digamos que podamos aprovechar en el día de hoy. Con la doctora Ángela vamos a celebrar un convenio, posible convenio, para que las instalaciones de la clínica Neurorehabilitar, que de hecho allá es donde asisten muchos de nuestros egresados psicólogos, trabajan allí, que podamos abrir el escenario, el espacio para prácticas profesionales de nuestros estudiantes, igual también con la Fundación Ángeles de la Guarda. Pues es muy grato para mí ver pues, que el auditorio está lleno, ahorita llegan más personas, y sentir que este tipo de temas de la inclusión pues es un tema que nos acoge en este momento a nuestra población colombiana. Es un tema y una palabra un tanto exclusiva, excluyente, digo, porque la inclusión es un tema bien complejo.
porque cuando uno mira desde el actor real, el que siente la necesidad, el que se siente que la sociedad lo está excluyendo, él también se pregunta, ¿por qué yo soy, por qué me tienen que incluir si yo pertenezco, tengo derechos? ¿Sí? Entonces es una palabra un poco compleja que es interesante que empecemos a abordar todos, ¿no? ¿Qué es la inclusión? ¿Hasta dónde llega? O sea, ¿por qué la inclusión y demás? Y este ejercicio de hoy nos va a permitir acercarnos un poco más para conocer este tipo de fenómenos. Muy bien, me voy a permitir hacer una lectura del perfil de nuestros ponentes. Tenemos de Argentina al doctor Jorge Hirsch, es kinesiólogo, fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Córdoba, con maestría en neuropsicología de la Universidad de Córdoba de Argentina, candidato a doctor en neurociencias en la Universidad de Maimónides en Argentina, un posgrado en neurociencias en la Universidad de Cuyo, en autismo en la Universidad de Falaboro, también en neurodesarrollo y biología en la Universidad de Falaboro. Realizó en Argentina un curso superior formador de neuroimagen y neurociencias en la Sociedad de Psiquiatría de Buenos Aires, fundador y director del CRINI, Centro de Rehabilitación Integral de Neuropsicología Infantil, centro que tiene 20 años en el trabajo de niños con alteraciones en neurodesarrollo. Fue coordinador del área de neurorehabilitación del Instituto Regina Mater en BSAS y coordinador asesor de OMA, Centro de Tratamiento de Niños con TEA en Monterrey, México. Fue director de posgrado de cursos realizados en la Universidad Nacional de Salta, conferencista internacional desde el año 1997, coautor de libros El límite de los juegos, de editorial Edubea, BSA Argentina, y Inclusión en la vida y la Escuela Pedagógica con Sentido Humano, editorial de Serena, La Serena, Chile. También con el doctor y la doctora Ángela, no sé si ellos tienen una sorpresa de un evento que se va a realizar el próximo año, pero les dejaré la palabra a ellos. Es un evento mundial. Esperamos que la Ibero pueda estar allí. Yo la digo, doctora. También nos va a acompañar la doctora Ángela Lucía Sánchez Becerra, es especialista en evaluación de neuropsicología, especialista en autismo. Ha estudiado en la Universidad del Valle de Atec, León de México, Universidad Iberoamericana de León de México, Universidad de La Habana, Cuba, Universidad de San Buenaventura de Bogotá, entre otras. Se ha desempeñado por más de 17 años como especialista en el manejo de personas dentro del espectro autista con comportamientos severos, formada en diversas metodologías cognitivas, comportamentales, creadora del método integrativo, reconocido y aplicado en varios países latinoamericanos, creadora del ENEA, Evaluación Neuropsicológica del Espectro Autista. Autora del libro Una luz en el camino, el libro ¿Y ahora qué debo hacer? Coautora del libro Manual para padres de niños con TEA. Escribió el prólogo del libro Padres Psicoterapeutas, conferencistas internacional. Asesora a nivel latinoamericana en la formación de terapeutas y programas para personas con autismo. Fundadora y directora científica de la Clínica Neurorehabilitar Colombia, constituida como la clínica de atención terapéutica más grande de Latinoamérica y reconocida internacionalmente por su análisis e investigación en los procesos cognitivos, comportamentales de niños con discapacidad cognitiva, fundadora y directora científica de la Fundación Colombiana Ángeles de la Guarda, institución especializada en diagnóstico temprano y evaluación neuropsicológica integral en niños, jóvenes y adultos con alteraciones cognitivas, comportamentales, como también rehabilitación. También nos va a acompañar el doctor Hugo Florido Mosquera. Él es doctor en educación, educador e investigador social, con amplia experiencia en dirección de instituciones educativas escolares de básica y media, docencia en instituciones de educación superior, en investigación social, cualitativa en desarrollo comunitario y educación para la diversidad. Las áreas de desempeño más sobresalientes son educación superior en las áreas de pedagogía y didáctica, educación para la diversidad, currículo, gestión escolar y políticas públicas en educación y metodologías de la investigación social interdisciplinaria.
Investigación social en educación a partir del método de investigación e interacción, con especial énfasis en el desarrollo de comunidades y aprendizajes de los enfoques diferenciales. Consultor en educación, tallerista y conferencista en el área de educación para la diversidad, diseño universal de aprendizajes, integración y flexibilización curricular para la atención de la diversidad en la escuela y lineamientos de política pública de educación para la diversidad. Y fue ganador del cuarto lugar, ganador del premio Compartir. Él nos va a acompañar en horas de la tarde. Bueno, nos va a acompañar también el doctor José Fernando Hernández. Él es neurólogo, doctor en neurociencias en Argentina, investigador en conectividad cerebral. También nos va a acompañar la doctora Marcela Núñez Manosalva, psicóloga bilingüe, maestría en terapia familiar sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomada en docencia universitaria, formación en terapias alternativas complementarias, amplia trayectoria en el área clínica educativa, experiencia en el diseño e implementación de programas psicoeducativos, conferencista a nivel nacional e internacional en temas de familia, psicoterapeuta, tallerista y facilitadora de procesos terapéuticos de grupo, extenso conocimiento y manejo de la epistemología sistémica para intervenir a nivel individual, familiar y de pareja, experiencia con familias multiproblémicas, población infantil, adolescente, con grupos humanos en situaciones especiales, víctimas de conflicto armado y comunidad LGTBI, entre otros. Por parte de la Iberoamericana nos va a acompañar el magíster Alejandro Bejarano González, investigador nuestro de la línea de investigación, docente investigador de la Corporación Universitaria Iberoamericana, editor de la revista Iberoamericana de Psicología, Ciencia y Tecnología, miembro de los grupos de investigación Ciencia y Tecnología de la Corporación Universitaria Iberoamericana y Estudios en Desarrollo Sociomoral de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Filosofía de la Mente, Cognición y Psicología del Desarrollo. Bien, y para dar inicio nos va a acompañar la doctora Patricia Pita, psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, maestría en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura y docente de la Universidad de La Sabana. Como ven, tenemos un amplio grupo de especialistas profesionales que nos van a compartir su conocimiento, sus experiencias. Entonces, demos la bienvenida a la doctora. Bueno, la idea es iniciar, digamos, la jornada del día de hoy con una temática, digamos, como que se convierte como el punto de partida de lo que es el proceso de intervención y de inclusión, y es todo lo que tiene que ver con la evaluación neuropsicológica. Entonces me voy a permitir hacer una contextualización para poder dar inicio. Entonces, bueno, entonces, como les decía, la idea es arrancar con el concepto de evaluación neuropsicológica. ¿Por qué, digamos, decidimos dar inicio a la jornada con esta temática? Básicamente porque la evaluación neuropsicológica es el proceso en el cual se logra, digamos, o se busca conocer principalmente cómo está funcionando el cerebro de un individuo, básicamente para saber cuál es el paso siguiente en ese proceso de intervención. Voy a mostrarles un poco qué se ha dicho con respecto al tema de por qué y para qué hacer una evaluación neuropsicológica. Entonces, básicamente autores como Alfredo Vila y Felix Trotsky plantean que el objetivo central es básicamente el mismo, que es analizar el estado cognitivo y el funcionamiento cerebral de un individuo y la presencia de posibles síndromes clínicos. Teniendo en cuenta esto, básicamente el objetivo de un proceso de evaluación neuropsicológica
es identificar cualquier tipo de alteración o cualquier tipo de patología que se puede evidenciar en algún paciente. Dice, la evaluación neuropsicológica es entonces el examen de elección cuando se trata de establecer el nivel de funcionamiento cerebral de un paciente. Cuando hablamos de procesos de inclusión y hablamos de una intervención desde un modelo inclusivo, básicamente estamos hablando de personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, o sea, personas que están teniendo un perfil diferencial que los hace efectivamente diferentes, los hace digamos que es necesario brindarles una atención especial. Desde ese punto de vista, una evaluación neuropsicológica básicamente se realiza teniendo en cuenta esta perspectiva para determinar la presencia de síndromes cognitivos comportamentales. ¿Qué implica eso? Básicamente explorar cada uno de los procesos que hacen parte del funcionamiento cerebral y determinar si un individuo funciona dentro del rango normal y esperado o si se sale de ese parámetro. Entonces podemos hablar de cuadros de afasia, que implica básicamente una alteración en procesamientos del lenguaje. Podemos hablar de cuadros de amnesia, que implica una alteración en el procesamiento de la memoria. Podemos hablar de cuadros de demencia, que implica un proceso neurodegenerativo que básicamente afecta el funcionamiento y la adaptación del individuo al entorno, y desde ahí digamos que se pueda sugerir o se pueda estudiar o se pueda establecer cuál es la etiología de la condición patológica, eso quiere decir cuál es el origen de esa alteración, establecer cuál es su topografía, es decir, qué áreas y qué estructuras específicas del cerebro están funcionando de forma inadecuada, que se pueda realmente predecir cuál sería su evolución, es decir, establecer un pronóstico y desde ahí poder establecer cuáles podrían ser, digamos, esos parámetros de intervención o los parámetros de rehabilitación que podrían ser los más adecuados para manejar ese paciente, sabiendo que siempre un proceso de rehabilitación lo que busca es mejorar el desempeño funcional de un individuo, que le permita adaptarse a sus contextos cotidianos y que le permita ser un sujeto activo en la sociedad. Eso implica que básicamente después de un proceso de evaluación neuropsicológica desde este enfoque es posible establecer 3 tipos de diagnóstico, 4 si hablamos de componentes de diagnóstico diferencial. Entonces, inicialmente se establece un diagnóstico biológico, que es básicamente qué patología de base o qué condición médica hay de fondo para poder explicar esa ejecución que se puede explicar, digamos, la presencia de esas alteraciones que se encontraron en el proceso de evaluación. Un diagnóstico topográfico, que básicamente nos habla, lo que les decía, de la localización, digamos, el componente anatómico de esa alteración, y ya específicamente dentro de lo neuropsicológico se plantea lo que es el diagnóstico sindromático, que básicamente lo que habla es la descripción de las alteraciones por procesos. Sin embargo, recientemente desde la neuropsicología se está haciendo un cuestionamiento con respecto a este tipo de evaluaciones que tienen un enfoque medicalizado, por decirlo de alguna manera, un enfoque orientado solamente a identificar y a establecer patologías. Entonces, se plantea la pregunta de si es posible establecer y realizar un proceso de evaluación neuropsicológica enfocada no a describir la patología, sino simplemente a describir un funcionamiento, un perfil de desempeño del sujeto que se está evaluando, sin plantearlo desde una connotación negativa y desde una connotación patológica, es decir, simplemente hablando de habilidades diferenciales de cada uno de los sujetos que estamos evaluando. ¿Cómo podemos entender una evaluación neuropsicológica simplemente como la identificación de un perfil de desempeño en donde cada quien cuenta con habilidades diferentes, con fortalezas diferentes,
y con una forma diferente de abordar la realidad. Creería yo que si estamos hablando de un proceso de inclusión, hacia eso tenemos que ir. Dejar de ver un proceso de evaluación como un proceso diagnóstico, en donde desde el diagnóstico se empieza a excluir. Porque desde el diagnóstico estamos hablando que es una persona que se sale de lo normal. Entonces, básicamente es abordar la evaluación neuropsicológica con ojos diferentes. Abordar la evaluación neuropsicológica desde un enfoque en donde todos podemos participar de una sociedad que simplemente requiere de habilidades diferenciales. El otro día hablaba yo con la mamá de un niño que había sido remitido a evaluación neuropsicológica porque obviamente tenía problemas en el colegio, tenía dificultades comportamentales, le habían hecho una evaluación neuropsicológica previa y habían hecho un diagnóstico de TDAH. Y obviamente habían enviado la remisión a psiquiatría infantil para iniciar un proceso pues, de manejo farmacológico. La persona de la que estamos hablando es una persona, digamos, que se mueve en el campo de la psicología y tiene una visión un poco más amplia y un poco más orientada desde la psicología social. Y ella no entendía por qué una evaluación neuropsicológica implicaba rotular a un niño, e implicaba discriminar a un niño desde el rótulo del TDAH. Y me buscó precisamente buscando alternativas, buscando opciones diferentes. Cuando hicimos el proceso de evaluación, yo le decía que más allá del diagnóstico de TDAH o no, y la gente que me conoce sabe que yo soy, realmente yo doy pocos diagnósticos precisamente por esto, porque no me parece que la gente deba encasillarse o deba limitarse a un solo término y a un solo concepto. Y ella me explicaba pues todas las dificultades que había tenido con su hijo, y cuando hicimos la evaluación y me senté con ella a hablar de los resultados, yo le explicaba que simplemente su hijo tenía habilidades diferentes. Era un niño, por ejemplo, es un niño excesivamente sensible, y al ser excesivamente sensible es un niño muy reactivo frente a ciertas situaciones sociales. Es un niño que percibe el entorno social de forma diferente y hace que él perciba la situación social como una situación que él no controla, y eso genera en él comportamientos, digamos que socialmente se podrían considerar disruptivos o desadaptativos, pero simplemente es su forma de darnos a entender que no está de acuerdo con ciertas situaciones que se presentan en el contexto académico y escolar. Entonces, partiendo de ahí, digamos que la propuesta es buscar hacer una evaluación neuropsicológica que más que esté orientado a la patología, esté orientado a describir las fortalezas, el potencial del individuo y todos los patrones de funcionamiento como elementos de intervención. Es decir, lograr plantear la evaluación neuropsicológica como un proceso que más que ayudar a excluir, como bien se decía inicialmente, que ayude a incluir y entendernos como individuos diferentes. Entonces, en ese sentido, pensaría yo que más allá de pensar en la evaluación neuropsicológica como un proceso que me identifique alteraciones o que me identifique patologías, pensaría que el objetivo de la evaluación neuropsicológica debería ser conocer al individuo, tener un conocimiento pleno de la persona que tengo enfrente, y más allá de rotularlo con un término o con un diagnóstico o con un código del DSM o del CIE-10, sea la posibilidad de conocer la diferencia y de tener parámetros y pautas específicas para poder hacer un proceso de intervención integral que permita la participación de personas interesadas en que esa persona tenga una vida lo más normal posible. La pregunta es, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo llegamos a ese proceso de evaluación desde un enfoque mucho menos medicalizado y mucho menos patologizante? Si empezamos a ver cuál ha sido la trayectoria de la neuropsicología, pues vamos a ver que
la gente tiene la idea de que la neuropsicología se limita a la aplicación de pruebas. Eso lo he encontrado en diferentes contextos académicos, clínicos y sociales en los cuales me he desempeñado. La gente que no trabaja en neuropsicología considera que la neuropsicología es simplemente aplicar pruebas. Y a mí ese enfoque siempre me ha parecido un poco, más allá de triste, corto, y un poco rotulador con nosotros los pobres neuropsicólogos. ¿Por qué? Porque igual, finalmente, ¿qué es lo que ve la persona desde fuera? Sí, la persona que hace neuropsicología es una persona que aplica pruebas. Y desde todos los contextos, usualmente, y sobre todo desde el contexto médico, nos piden números y nos piden baremos. Entonces preguntan, bueno, pero esa prueba está baremada, pero esa prueba está estandarizada, esa prueba está validada. Entonces, sí, la respuesta es cuál es. Muchas veces tenemos que decir no. Sin embargo, eso es lo que está pidiendo el sistema. Entonces, les voy a mostrar, digamos, un ejemplo de una prueba, de una subprueba neuropsicológica. Entonces, digamos, presentan un dibujo como este. No sé si alguien lo ha visto, me imagino que los psicólogos lo conocen. Este estímulo hace parte de una prueba, que es la prueba, la escala, digamos, de inteligencia para adultos, el WISE. Es una prueba, es una subprueba que se llama figuras incompletas, es uno de los estímulos de figuras incompletas, en donde yo le presento a la persona un dibujo de estos. La persona tiene máximo 20 segundos para identificar el elemento faltante. Entonces, ¿qué es lo que yo miro en un proceso de evaluación neuropsicológica desde esta situación? Simplemente hay personas que ni siquiera miran a la persona que tiene al frente, le muestran el dibujo y le dicen, listo, dígame qué hace falta, y empieza a contar el reloj. ¿Me respondió correctamente? Sí. ¿Me respondió incorrectamente? Mal. Listo, siguiente. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, digamos, ¿ya todos encontraron el faltante? No. Ah, ok. Este, por ejemplo, es otro elemento, igual son 20 segundos. Muy bien, muy bien. Pasó la prueba. Acá, por ejemplo, 20 segundos. La sombra, es correcto. Entonces, ¿ustedes ven? Entonces, miren, por ejemplo, lo que uno podría interpretar desde este tipo de aplicación. Vamos a ver que este tipo de evaluación se puede abordar desde dos enfoques. Desde un enfoque netamente cuantitativo y desde un enfoque cualitativo. Si nos vamos al enfoque cuantitativo, a mí lo único que me interesa es si la persona dentro de los 20 segundos me contesta que lo que le hace falta es el respirador, ¿cómo se llama eso? La rejilla del casillero número 2. Es lo único que me interesa saber. Pero obviamente si yo hago un abordaje desde el componente cualitativo, ¿qué otro componente o qué otro elemento, qué otra observación deberíamos tener a la hora de interpretar una prueba de estas? Por ejemplo, los candados. Ok, entonces alguien puede decir, no, es que todos los candados son diferentes y todos los candados deberían ser iguales. Entonces ahí yo digo, la persona tiene ahí un enfoque, una tendencia a ser medio toco. Porque entonces, pero son cosas que a la prueba cuantitativa no le interesan. Por ejemplo, en una de estas hay gente que me puede decir, no, falta que alguien se los ponga, falta que lo amarren, falta que los laven porque están sucios, la lengüeta está diferente en uno y en otro. O sea, si ustedes ven todo ese tipo de respuestas, me está dando información acerca de la persona que tengo enfrente. Y ese tipo de cosas la gente no las ve. Es más, en esta dicen, no, alguien que la acompañe porque se ve solita dando el paseo. No, eso nos da mucha información. Es más, hay muchas, digamos, en la versión anterior del WISE, en donde había su prueba de historietas, que ya no existe, pero digamos que existía antes.
había ciertas historietas en donde la persona contaba historias que uno quedaba como, lo remito a psiquiatría o hago algo porque llamo a seguridad, porque obviamente había, digamos, eso ya sería hablar, digamos, de un componente proyectivo, sería un poco abusivo de mi parte tratar de hacer ese tipo de interpretaciones, pero digamos son elementos que son interpretables. Entonces digamos que parte del objetivo de lo que les estoy diciendo es no nos quedemos en lo hizo bien o lo hizo mal, lo logró en el tiempo o no lo logró en el tiempo. Pensemos en el proceso que hay detrás de la elaboración de las tareas. Pensemos en todo lo que la persona está pensando y todo el procesamiento que le está haciendo la información, y volvamos a la esencia y a los principios de la psicología. Volvamos a la observación. Volvamos a saber que la persona enfrente es eso, es una persona. No es un diagnóstico, no es una patología. Y volvamos a componentes explicativos, no solamente descriptivos. Digamos que yo a veces tengo discusiones académicas con personas que trabajan en el campo de la psicología, porque la gente se limita a decir, en este proceso hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. ¿Y eso qué información me da? Cuando yo envío un reporte de esos a una entidad, a una institución educativa, a una entidad clínica, ¿eso de qué le sirve a la persona que recibe la información? Entonces, básicamente la idea es, digamos que es una invitación a pensar la evaluación neuropsicológica diferente. Entonces, como les decía, desde la parte cuantitativa uno lo que mira es el número de ítems correctos y una transformación a la puntuación escalar en una población que ni siquiera es la población colombiana. Yo siempre he dicho que la población colombiana es una población muy difícil de baremar, porque la población colombiana es una población muy homogénea, muy heterogénea, perdón. Y encontramos que dentro de nuestro contexto colombiano hay una diferencia enorme en formas de funcionamiento, en niveles de escolarización, en acceso a oportunidades, y yo no puedo juzgar a todas las personas desde el mismo punto de vista si sé que sus condiciones son individuales y diferentes. Entonces, básicamente es una invitación a pensarlo diferente. Entonces, ¿qué se suele hacer? Digamos, o qué herramientas tenemos para hacer un proceso de evaluación neuropsicológica. Un proceso de historia clínica, que además también hemos tenido algunas conversaciones amistosas con la doctora Ángela, con el componente de la historia clínica. Hay gente que es bastante, pongamos un término, digamos, rigurosa. Hay gente que es muy rigurosa y quisiera que todo estuviera completamente estructurado y esquematizado, y tienen formatos completamente establecidos de historia clínica. El otro día yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es tu formato? Y yo, pues formato, pues yo tengo, digamos, una estructura básica de lo que se hace en una historia clínica, pero así como tu formato, pues no lo tengo. No lo tengo porque igual no todas las personas son iguales. Entonces no a todas las personas le puedo hacer el mismo formato de historia clínica. Entonces, para mí una historia clínica es más como una entrevista semiestructurada, en donde tengo una estructura, yo empiezo a abordar la problemática, y a medida que el paciente o el familiar vaya dando la información, yo voy ajustando las preguntas para poder identificar el perfil. Entonces, en eso digamos que yo siempre hago mucho énfasis, porque para mí una buena anamnesis, una buena historia clínica, es el punto de partida para hacer una buena evaluación. Y una buena evaluación es el punto de partida para hacer una buena intervención. Entonces, desde una buena historia clínica se pueden establecer todas las hipótesis de funcionamiento que a ustedes se les ocurran. Pero obviamente si yo no hago una historia clínica, si hay elementos que me quedan faltando, probablemente hay elementos de rompecabezas que yo no puedo integrar. Y probablemente el análisis o la interpretación que se haga del sujeto que tengo enfrente quede incompleto. Otra cosa es establecer el nivel de conciencia que tiene la persona que tengo enfrente de la situación que se está presentando. ¿Qué tanto realmente le está impidiendo a esa persona
una u otra forma de funcionar, adaptarse a los requerimientos y a las demandas del entorno. Y establecer si realmente existen dificultades o no en más de uno de los dominios cognitivos. Entonces, vuelvo y les digo, básicamente, cuando ustedes me preguntan a mí, el componente, digamos, de este proceso de evaluación tiene que estar orientado básicamente al nivel de funcionalidad. ¿Qué tan funcional es un individuo? ¿Qué tan adaptado a su contexto? ¿Y qué tanto realmente tengo que patologizarlo o no? Ahora, es innegable que hay ciertas situaciones que, digamos, que son extremas y que sí limitan de forma significativa la adaptación de un individuo al contexto cotidiano, pero básicamente cualquier persona, por más dificultades que tenga, siempre va a tener fortalezas y va a tener siempre potencialidades que se pueden trabajar para poder mejorar ese proceso de ajuste. Entonces, digamos que este es un listado de lo que usualmente se explora en la parte de la evaluación neuropsicológica. Obviamente, esta es una clasificación o una distribución o una segmentación que tiene un fin muy académico. ¿Por qué? Porque es que igual, obviamente, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Y finalmente, si ustedes ven, las herramientas que se manejan en la parte de evaluación neuropsicológica y que son socialmente aceptadas, digamos que están divididas en cada uno de estos procesos. Entonces, digamos, hay instrumentos para evaluar atención, para evaluar memoria, para evaluar lenguaje, cálculo, toda la parte gnóstica y toda la parte perceptiva, la parte práctica y, digamos, de secuencias motoras. Un proceso que es para mí bien importante, que es la función ejecutiva, que es básicamente lo que le permite a la persona adaptarse, plantear soluciones, ajustarse, y obviamente dentro de esa función ejecutiva para mí sigue estando la cognición social, que es básicamente cómo en ese proceso de solución de problemas no solamente busco un bienestar individual, sino busco un bienestar del entorno social y todo lo que tiene que ver con aspectos emocionales y comportamentales. Si ustedes me preguntan el apartado 8 y 9, perdón, ahí está un 8 y 8, saludos 8. Sí, yo no tengo, eso sí, yo ya me tengo completamente identificada. Entonces, digamos, el componente 8 y el otro componente 8, para mí hacen parte del componente 7. Sin embargo, lo diferencio porque igual los instrumentos, digamos, de evaluación discriminan entre esos diferentes aspectos. Usualmente, cuando se hace un proceso de evaluación, más que centrarme en los primeros componentes, yo me centro en los tres últimos, porque esos tres últimos, por lo menos desde donde yo lo manejo, son los que permiten realmente optimizar y potenciar el desempeño de un individuo. Entonces ya vamos a ver cómo se puede trabajar. Entonces, digamos, de lo que disponemos, hay básicamente, digamos, como tres grupos grandes de pruebas que se pueden trabajar. Hay unas que se conocen como pruebas de tamizaje. Son tamizajes básicamente porque son un screening general del funcionamiento del individuo. Las pruebas generales, que suelen ser, digamos, baterías mucho más amplias, y ya pruebas específicas orientadas a evaluar procesos puntuales. Entonces, digamos, dentro de las pruebas de tamizaje hay varias que se conocen. Digamos, una que se conoce ampliamente es el Mini-Mental, que es básicamente una prueba que sirve para establecer si hay o no un deterioro significativo del estado mental general. Es una prueba además que no es de uso exclusivo neuropsicológico. Básicamente cualquier profesional de la salud está en posibilidad de aplicarla. Ahorita, digamos, que se ha venido a complementar el Mini-Mental con la prueba del MOCA, que personalmente me gusta un poco más porque tiene, digamos, un espectro más amplio de evaluación de procesos. Y básicamente lo que me dice es si la persona tiene algún deterioro o no. Y es como un punto de partida. Ahora, hay pruebas de tamizaje de diferentes procesos. ¿Qué implica una prueba de tamizaje? Como yo les decía, es básicamente una prueba de barrido general que no cuenta con baremos específicos para poder comparar. Y sigue estando el fantasma de los baremos, sigue estando el fantasma de los números en todo el proceso de evaluación. Después vienen las pruebas generales, que básicamente son pruebas grandes conformadas por subpruebas que tienen como objetivo evaluar la totalidad de las funciones mentales, la totalidad de las funciones cognitivas, y que buscan evaluarlas a profundidad. ¿Qué ventaja tiene?
pues que obviamente permite un análisis completo, riguroso de la clínica del paciente. ¿Qué desventaja tienen? Que requieren un tiempo muy grande. Entonces, digamos, dentro de las pruebas generales, digamos, y dentro de las baterías, hay una en particular que me gusta, porque es coherente con todo lo que les he dicho desde el principio, y es la batería de diagnóstico neuropsicológico de Luria. La prueba de diagnóstico neuropsicológico de Luria es una prueba, primero que está diseñada, bueno, igual hay alguna baremación en niños que no la hizo Luria, la hizo alguna persona que trabajó con Luria posteriormente, pero digamos que la de adultos es una prueba puntualmente cualitativa. Al ser cualitativa, básicamente lo que se busca es identificar la forma en la que la persona desarrolla ciertas tareas. Y al ser cualitativa, obliga al evaluador a observar al paciente. Es lo que básicamente que quiero que sea como el punto central de la conferencia. O sea, pensar en una evaluación que busque que la clínica sea la base del proceso, que la observación sea la base del proceso. Entonces, digamos, la prueba de Luria se puede llevar a cabo dependiendo del paciente y dependiendo de la experticia del evaluador en un promedio entre 3 y 4 sesiones de una hora, que es un tiempo realmente extenso si pensamos en lo que son los procesos de evaluación neuropsicológica actualmente, en donde una EPS autoriza 2 sesiones de una hora que incluyen historia clínica, evaluación y entrega de resultados. Yo todavía no entiendo cómo eso puede pasar, pero pasa. O sea, yo peleo mucho con ese tipo de cosas, pero pasa. O sea, hay gente que yo no entiendo, debe ser que yo no soy suficientemente hábil, mi inteligencia no logra llegar al nivel de poder evaluar a un paciente en 2 horas, hacerle historia clínica y entregar resultados y además entregan informe. O sea, que eso al final de las 2 horas les entregan a ustedes el informe. Tendré que seguir trabajando para llegar a ese nivel de eficiencia. Entonces, como les decía, dentro de las baterías de evaluación, digamos que se conocen, está el test de Barcelona, del doctor Peña Casanova, la batería de diagnóstico neuropsicológico de Luria, la escala de memoria de Wechsler. Ustedes ven, son escalas que son bastante amplias. Dentro de esas pruebas, digamos que también están las escalas de inteligencia, que ya ustedes conocen, está el WISE, el WISC, el WIPSI, TONI, BETA, KBC. Y hay otra posibilidad y es trabajar con pruebas específicas. Trabajar con pruebas específicas implica básicamente trabajar con pruebas que son más cortas y que están orientadas ya no a evaluar la totalidad del funcionamiento cognitivo del sujeto, sino a evaluar un proceso en particular. ¿Qué ventaja tiene? Pues que obviamente el tiempo de evaluación es mucho menor. ¿Qué desventaja tiene? Que obviamente el análisis es limitado porque solamente exploro un proceso en particular. Obviamente esa es, digamos, como la negociación a la cual nos exponemos todos los días los neuropsicólogos en cuanto a si apostamos por la extensión y la profundidad o somos más puntuales y eficientes y trabajamos elementos limitados. Una cosa importante es que usualmente desde un enfoque cualitativo es muy difícil ver al paciente de forma fragmentada. O sea, yo tengo al sujeto enfrente y es imposible pensar, digamos, en un proceso de atención sin que esté interviniendo un proceso de memoria o que esté interviniendo un proceso de lenguaje. Entonces, digamos que eso obliga a tener una mirada diferente con respecto a los procesos de evaluación. Sin embargo, digamos que aquí les muestro un listado de lo que, digamos, que se conoce o lo que se dispone en este momento en el mercado para poder evaluar ese tipo de procesos. Entonces, digamos, en la parte de atención tenemos la prueba de ejecución continua, el prueba de toluspirol, el test de caras, de formas idénticas, de dígito símbolo y pruebas go, no go. Digamos, acá les muestro una de las pruebas. Esta se llama la prueba de caras. Entonces, digamos, en esta prueba la persona dispone de 3 minutos y lo que debe hacer es identificar en cada grupo de 3 cuál es la cara diferente. Entonces, esta es una prueba que está diseñada para evaluar atención. Pero si ustedes miran, atención no es lo único que evalúa. ¿Por qué? Porque igual si yo tengo un problema de percepción espacial, no va a ser tan fácil identificar esa diferencia. Entonces, si ustedes ven, primero son estímulos que son muy similares, siempre eso, o sea, exige un esfuerzo cognitivo importante.
Y lo que les digo, pues realmente implican muchos procesos. Esta es otra, que es la prueba de dígito símbolo, o la prueba de claves, que también hace parte de la escala de inteligencia de Wechsler, en donde básicamente arriba hay una serie de números, debajo de cada número hay un símbolo, y abajo están los números en desorden, y la persona lo que debe hacer es poner, digamos, escribir el símbolo que está arriba y que corresponde a cada número. Aquí estamos hablando también de una tarea de atención, pero que tiene mucho que ver, digamos, con habilidades de memoria de trabajo, tiene mucho que ver con la habilidad motora, o sea, vuelvo les digo, siempre cada tarea que se ejecuta implica más de un proceso. Es muy difícil, digamos, poder segmentar el funcionamiento del individuo por procesos. En cuanto a memoria, pues tenemos básicamente curvas de memoria, entonces digamos hay pruebas de memoria remota y memoria reciente, pruebas de aprendizaje verbal, pruebas de, digamos, de memoria visual como la figura de Rey. Entonces digamos, este es uno de los ejemplos de las pruebas, esta es la prueba de Grover, en donde a la persona se le presentan, digamos, láminas como las que tienen ustedes al lado. Ya vieron problemas faciales, además de la perseverancia. Entonces ustedes van a ver que vienen tarjetas de 4 estímulos, la persona las tiene que leer. Yo simplemente me cercioro que las personas la hayan leído bien, y cada vez que terminan de leer la lámina yo le pregunto, bueno, cuénteme de esa lámina cuál es un peso. Entonces la persona me dice que el robot. ¿Cuál es una prenda de vestir? La persona me dice chaleco. Eso digamos que me permite saber si la persona está codificando la información para posteriormente poder evocarla. Entonces, digamos, este es uno de los ejemplos de pruebas de memoria. Ahora, con la parte del lenguaje, pues se busca evaluar el lenguaje en cada uno de sus componentes, usualmente la parte de expresión, la parte de comprensión, la parte de denominación, la parte de repetición. Tenemos pruebas, digamos, como el test de fases de Boston, la prueba de denominación de Boston, pruebas de fluidez verbal, el test de las fichas o el token test. Digamos, esta es una de las láminas que se trabaja en la prueba de fases de Boston. A la persona se le presenta una imagen y se le pide que cuente una historia alrededor de este estímulo. Y ahí uno ve qué tan bien estructura las frases, cómo las organiza, si tiene en cuenta todos los elementos. Esto es para tareas de designación, básicamente evaluar todo lo que tiene que ver con la comprensión. Entonces yo le doy le digo, digamos, guante, entonces la persona tiene que señalarme dentro de esas tarjetas dónde está el guante, cosas así como básicas. En la parte de gnosis y praxis tenemos la parte de figura de Rey, construcción de cubos, test de praxis de Rey. Digamos, esta es la figura de Rey, en donde yo a la persona le muestro la imagen y le pido que la dibuje y miro qué tan correcta fue la ejecución. En la parte de funciones ejecutivas, digamos que ahí es donde hay una gran variedad de pruebas. Está el Wisconsin, la Torre de Hanoi, matrices de Remen, Stroop, TMT, Iowa. Entonces, digamos, este es uno de los estímulos de la escala de inteligencia Wechsler. Entonces, digamos, arriba hay una secuencia, falta un elemento, y abajo pone 5 elementos. ¿Cuál elemento es el faltante? A diferencia de la prueba anterior, esta no tiene tiempo. ¿Pero ya la encontraron? No. No está. Ninguna de las anteriores no aplica. La 5. Perfecto. Muy bien. ¿Y ya que no adivinan por qué? No, pero no adivinan. ¿Por qué la 5 es la correcta? ¿Qué pasa con la literatura? No. No, porque 2, 1, 2, 0, 3. No. Básicamente, el patrón es el número de intersecciones de la figura, es el número 1. Es parte de la prueba de matriz de Rey, que también es razonamiento abstracto. Yo les dejo ahí la presentación para que se entretengan un ratito.
esta es una prueba, es un Stroop, en donde básicamente tenemos palabras escritas con un color de tinta diferente. Básicamente lo que evalúa es el efecto de interferencia, cómo el cerebro es capaz de inhibir un estímulo dominante. Y entonces aquí la persona tiene que decir, uno tiende a decir, o sea, un cerebro normal piensa rojo, verde, azul, verde, rojo, pero lo que tiene que hacer la persona es azul, rojo, verde, azul, verde, rojo, verde. Tiene que decir el color de la tinta en la que está escrito. Entonces, si ustedes ven, bueno, pruebas es lo que hay. Baremadas o no baremadas, estandarizadas o no estandarizadas, pruebas es lo que hay. Pero digamos que la invitación es un poco a flexibilizarnos, un poco a ampliar el horizonte y pensar qué hay más allá de las pruebas. Y empezar, digamos, si ustedes ven, algo en lo que me he visto bastante limitada últimamente por mi interés en la cognición social es cómo se evalúa cognición social con pruebas estandarizadas y baremadas. No hay. No hay. ¿Qué tenemos? Tenemos tareas. Y digamos que parte de la invitación es pensar que más allá de las pruebas existe la posibilidad de evaluar. Yo creo que en este punto también estuvo Ángel en algún momento, y es, ok, tengo una cantidad de pruebas, pero las pruebas no me sirven para evaluar la población con la que soy autista. Las pruebas no me sirven para evaluar población autista. Entonces, no se pueden evaluar, y ustedes van a ver que muchos neuropsicólogos, y tú lo sabes, dicen, a mí no me mande autistas porque los autistas no son evaluables. Y entonces uno dice, pero ¿cómo que no evaluable? ¿Qué pasa? Si yo me considero una técnica en aplicación de pruebas, pues es no evaluable. Pues sí, no evaluable. Pero es que precisamente la neuropsicología va más allá. La neuropsicología habla de un manejo conceptual, de un manejo teórico, de un abordaje y de una visión diferente del paciente. Entonces, si nos limitamos a que si no hay pruebas no puedo evaluar, es triste. Es entender que la evaluación no se hace únicamente con pruebas, que yo puedo utilizar tareas, es más, las tareas las puedo crear yo, que obviamente esa evaluación no va a poder tener un componente cuantitativo y que seguramente muchas personas me van a decir, eso no me sirve. Para mí la respuesta es sí. Para muchas personas de mi gremio, la respuesta es un rotundo no. Depende de la posición. Pero obviamente yo siempre he pensado que la neuropsicología va más allá de eso. Entonces, la pregunta es, ¿somos algo más que técnicos aplicadores de pruebas? Yo espero que sí. Pero para ser algo más allá que técnicos aplicadores de pruebas, tenemos que tener una apropiación significativa del funcionamiento cerebral. Tenemos que tener una comprensión importante de los conceptos de cómo el cerebro interactúa, cómo el cerebro procesa la información y cómo funciona una persona. Absolutamente, absolutamente. Ayer alguien me decía en una clase de posgrado, me decía que no le gustaba la neuropsicología porque la neuropsicología era reduccionista y que uno pensaba que todo se limitaba al cerebro. Yo le dije, eso depende de cómo lo veas. Obviamente, si yo pienso que toda la conducta es producida por el cerebro, eso es una visión reduccionista. Entonces yo decía, de pronto si cambiamos el término y hablamos, no toda la conducta es producida por el cerebro, sino toda la conducta es modulada por el cerebro y está mediada por el cerebro, yo hoy te digo, eso es una verdad innegable. O sea, cualquier cosa que yo evidencie, cualquier proceso, cualquier conducta que yo quiera explorar, seguramente tiene una base fisiológica. ¿Que sea la causa? Obviamente no, por lo que tú estás diciendo, porque obviamente el contexto y el entorno generan un impacto importante, pero obviamente la importancia es ver cómo ese contexto y ese entorno modifican el cerebro, porque cuando yo hago una intervención, lo que estoy haciendo es modificar el cerebro a partir de esa experiencia, y yo creo que esa es digamos como la orientación que hay que tener. Entonces, la idea es terminar con la pregunta, ¿cuál es la experticia del neuropsicólogo? Yo creo que toda
digamos, la discusión que hemos, bueno, la discusión mía conmigo mismo, porque digamos que toda la reflexión entonces que he querido hacer es, más allá de plantear que la evaluación neuropsicológica se basa en pruebas, que es la construcción general, es entender que una evaluación neuropsicológica parte de la comprensión del funcionamiento cerebral, independientemente de las pruebas o no, buscando efectivamente entender que el cerebro es un sistema complejo y que yo puedo acceder a ese sistema complejo a través de múltiples alternativas, a través de múltiples opciones. Si yo quiero ser tan poco flexible de pensar que las pruebas son la única alternativa, va a ser muy difícil para mí, digamos, manejar ese tipo de procesos. Y obviamente eso va a limitar el aporte que yo como neuropsicóloga podría hacer a cada una de las personas que vienen buscando ayuda y que vienen buscando apoyo. O sea, la experticia del neuropsicólogo debe ser entender la particularidad y la individualidad de cada cerebro a partir tanto del componente biológico como de la interacción de este mismo con su entorno y cómo se construyen subjetividades y cómo se construyen individualidades, que es básicamente lo que, digamos, lo que se busca, que esa individualidad pueda adaptarse, pueda funcionar y pueda tener una calidad de vida y pueda disfrutar, respirar cada día. Esa es básicamente la conclusión a la cual quería llegar el día de hoy. Muchas gracias.